Hola a todos, bienvenidos a un video más acá con Daniel Tenú de THX Capital, en donde vamos a explicar para toda la gente un poco la diferencia que hay entre dos tipos de inversiones, porque mucho se habla de repente de, y es lo más típico, invierte en el ETF del S&P 500, invierte en ETF indexado, invierte a bajo costo, y de repente también se pone un poco como en boca que, y pasa también con las AFP, que las inversiones tienen que sí o sí ser indexadas a bajo costo. Entonces vamos a hablar un poco de la diferencia entre ese tipo de inversiones indexadas a bajo costo e inversiones que buscan agregar valor, ganarle al índice y que a veces pueden tener costos un poco mayores. Así que va a estar bien interesante para que vayamos eligiendo ahí buenos instrumentos de inversión. Así que muchas gracias, Daniel, por hablar de este tema que está súper interesante. Hola Ulises, sí, yo creo que es un tema, como bien lo dijiste, bien interesante, mucha gente está como medio de moda, que todo tiene que ser low cost, y eso tiene poco valor agregado, al final de cuentas las inversiones activas, a diferencia de las pasivas, si son bien tomadas, generan mucho más valor, independiente que pueden ser un poquito más caras. Entonces, vamos a revisar la diferencia entre las inversiones pasivas y activas, muy en boga, muy de moda, y de repente bajar un poquito más los conceptos y entenderlo y saber las diferencias. Así que esa es la idea de este especial que vamos a empezar a hacer junto con Ulises, bajando temas como este. Sí, súper bueno. Igual, solamente un leve disclaimer. No estamos nosotros diciendo que las inversiones caras sean buenas, para que se entienda bien lo que tratamos de decir, sino que estamos diciendo que los costos son muy importantes, pero no necesariamente irse siempre al menor costo indexado tiene que ser lo mejor, ¿ya? Para que se entienda bien, porque obviamente hay que tratar de abaratar costos en las inversiones y es importante tener comisiones eficientes. Así que vamos a ver un poco acá la presentación en donde ahí, ahí nos vemos los dos, perfecto. Y un poco cuáles son las ventajas de estas inversiones pasivas y desventajas de estas inversiones pasivas, ahí si nos puedes comentar, Daniel, qué opinión tienes tú. Sí, ahí nos vamos a dividir. Yo voy a hablar de las ventajas y desventajas de las inversiones pasivas, que son las que se indexan y no tienen un manager que maneja la estrategia, sino que simplemente copian algo. Por ejemplo, el S&P, el IPSA, una categoría de renta fija, qué sé yo, distintas alternativas. Y Ulises va a entrar a las activas y las ventajas y desventajas que tienen aquellas. Las ventajas de las pasivas son principalmente tres. La más grande, que es lo que conversamos antes, que en general tienden a tener costos más bajos. Y ahí hemos visto muchos players que aparecen y ofrecen alternativas de distintos activos, ya sea de acciones o renta fija u otro, que son indexados, hay poca cabeza, poco valor agregado, pero la gracia o la gran gracia al final de cuentas es que los costos son bajos. Efectivamente, obviamente se puede tener costos más bajos en inversiones pasivas porque tú no necesitas un equipo de analistas ni de operadores ni grandes esfuerzos por ganarle algo, sino que simplemente echas a correr una imitación. Así que en ese sentido el bajo costo es posible y tiende a ser una ventaja de las inversiones pasivas. Lo otro es que tienden a ser bastante simples, obviamente, porque copian algo, no tienen una gran política de inversiones ni un manejo acotado a los riesgos, no necesitan porque simplemente copian algo. Como lo dijimos antes, por ejemplo, la bolsa, el IPSA o el S&P. Y lo otro es que, por concepto obvio, como son índices y copian índice en general, tienen una diversificación que es automática y bien amplia. Entonces uno se garantiza con las inversiones pasivas estar muy diversificado, a diferencia de repente de una actividad que podría estar más concentrado porque hay un view, una visión particular de inversión muy fuerte. Así que esas serían las grandes ventajas de las inversiones pasivas, ¿ya? Pasemos ahora a la siguiente lámina, que son las desventajas, ¿ya? De la inversión pasiva, que obviamente se va a cruzar bastante en forma opuesta con las ventajas y desventajas de los activos. Pásate por favor a la siguiente, ahí, Ulises. La desventaja, una de las principales, es que no hay ni una posibilidad de ganar el mercado. Obviamente, porque se copia el mercado. Si la estrategia de canal es IPSA, va a rentar IPSA menos la comisión. Así que en ese sentido ni siquiera va a empatar, sino que va a perder marginalmente versus el mercado. Lo otro malo es que también, por defecto, tiene exposición a todo el mercado. O sea, en el fondo acá no hay una visión de que si me gusta mucho cierta acción o cierto sector o cierto bono,
poder sobreponderarme e irme a eso, no, acá vamos al mercado. Y si el mercado anda en un pedazo anda mal, me lo como, si anda bien, y yo tenía visión de que andar bien en ese sector, me voy simplemente al peso del mercado. Eso obviamente tiene que ver con el punto 3, que es la falta de flexibilidad. Obviamente acá no hay flexibilidad, acá se copia, se imita, no se usa mucho acá la cabeza, simplemente se copia. Después vamos a mostrar ejemplos particulares en renta fija y acciones, por si acaso. Eh, Inversión en empresas malas por defecto, obviamente, pues se invierte en todas. Así que en ese sentido la diversificación sería el punto positivo. Lo malo es que te toca invertir en acciones malas sí o sí, porque vas a invertir en todas. Y bueno, un menor atractivo porque no hay personalización. Obviamente acá la inversión pasiva es general, no está pensada particularmente en alguien y no está hecho a medida. Así que eso serían otras desventajas. Ahora voy a dejarle la palabra a Ulises porque nos va a hablar de las ventajas y desventajas de la activa y después vamos a pasar a ver ejemplos. Obviamente para nosotros el sesgo tiene que ver más con que hay más valor en la activa y pasiva. Acá queda, pero queremos acá más que nada dar las diferencias y los argumentos. ¿Ya? Así que te dejo a ti, Ulises, con lo mismo, pero de los activos. Claro, y bueno, tal como decía Daniel, y esto se ve harto en las acciones, pero también hay índices de todo tipo, también de renta fija, etcétera. Generalmente cuando uno tiene inversiones, se compara contra algo y generalmente nos comparamos contra estos índices. Por ejemplo, en una cartera de acciones IPSA, nos comparamos contra el índice IPSA o en una cartera de acciones norteamericanas contra el S&P 500 o el índice que sea también el que tenga relación, pero esto se hace mucho para ver si la gestión que hace esta persona es positiva o no es positiva. ¿Por qué? Porque de repente puede haber alguien que te diga, oye, yo tengo una cartera de inversión que me está rentando un 20% y ese número se ve súper atractivo. Pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, si está en el mercado chileno y este está rentando un 25% en el año, al final esa rentabilidad es buena igual dentro de todo, no es malo un 20%, pero está siendo baja con respecto a lo que está dando el mercado en este momento. Entonces es muy importante cuando uno tiene gestiones activas ir comparándose contra algo. Y generalmente los gestores tienen ahí un benchmark que se le llaman las inversiones y eso es bien importante. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas que tienen estas inversiones activas? Y de hecho, una de las cosas que tienen que buscar las inversiones activas es justamente la posibilidad de superar al mercado este famoso benchmark. Si es que yo, en el fondo, le estoy pagando a alguien para que haga una cartera, por ejemplo, de acciones chilenas IPSA, y no le está ganando al mercado, obviamente que ahí no hay una generación de valor versus a lo mejor lo que es indexarse. Ahí básicamente lo que se trata de hacer es aprovechar ineficiencias, aprovechar coyunturas de mercado, aprovechar activos subvaluados y muchas cosas que puede hacer alguien que esté analizando esto justamente activamente, pero esto también requiere un tiempo, requiere esfuerzo, requiere horas, esto puede ser con un equipo y eso es también importante ahí, Daniel, esto generalmente las personas tienen como tres opciones cuando pueden invertir. La primera es hacerlo ellos mismos, que básicamente tú eres el que selecciona, digamos, y el que hace el estudio y hay que ahí gastarse bastante tiempo analizando fondos, empresas o bonos, lo que uno quiera invertir. Otra opción es delegar esta inversión a un fondo que le trate de ganar a este benchmark o a un asesor, digamos, y bueno, esas son, digamos, las dos grandes opciones que tiene, y bueno, obviamente están los asesores que, como nosotros, que en el fondo vemos portafolio no solamente de un tipo, sino que más multiactivos, con un análisis de la estrategia, etcétera, de la persona. Esas son básicamente las tres opciones que tienen las personas para invertir. Entonces, si quieren ganarle al mercado, una de esas es justamente haciendo ellos una cartera o tratando de buscar algún fondo que le gane a este mercado. Flexibilidad, por supuesto que tiene mucha más flexibilidad porque ahí hay una estrategia detrás y esto puede ir tomando posiciones o saliendo de posiciones según lo que vaya pidiendo el mercado. Gestión de riesgos más dinámica porque básicamente acá hay un perfil de riesgo en el cual tiene el cliente y obviamente que se va ajustando la cartera a ese perfil de riesgo, no como en el índice donde ahí básicamente no hay ninguna gestión de riesgo importante, sino que simplemente se invierte en las acciones que componen el índice y que esto lo determina ciertas empresas que obviamente hacen esto cada cierto tiempo.
Personalización, porque obviamente podemos hacer cosas que nos interesan a nosotros, podemos estar en sectores que nos gusten o empresas en particulares que nos gusten o hacer muchas más cosas. Y también uso de herramientas avanzadas donde ahí obviamente se pueden cubrir los portafolios cuando tienen, digamos, inversiones internacionales, cobertura de divisas, se pueden hacer un montón de cosas que se pueden ir haciendo para los distintos portafolios según sea el perfil de los clientes. Así que tiene harto, tiene harta más flexibilidad, digamos, las inversiones activas, pero requieren un trabajo, por decirlo un poco mayor. Y eso obviamente que por eso tienen costos de repente un poco mayores, como decía Daniel, hay equipos detrás, hay analistas detrás, etcétera, para poder generar todas estas tesis de inversión. Un poco las desventajas, comisiones más altas, pero la idea es que justamente puedan agregar valor y ahí la importancia de elegir buenos asesores o buenos managers, en el caso de los fondos. Resultados inconsistentes, obviamente a veces es difícil ganar al mercado siempre de forma consistente, y los que lo hacen obviamente que son muy cotizados, digamos, por la gente que quiere invertir con ellos. Y bueno, una mayor rotación de cartera, esto obviamente puede afectar en comisiones, así que sí, hay que tener ahí en cuenta las comisiones, pero también hay que tener en cuenta con la rentabilidad también de la mano y no solamente mirar la pura comisión. Esto voy a entrar yo, queríamos hacer un par de ejemplos de esto, desde el punto de vista de un portafolio de deuda o renta fija. Después Ulises va a hacer una con comparativas con acciones. Hay nombres muy llamativos que muchos ya conocen, que están acá en el mercado nacional, como opción de renta fija. Singular es uno, Fintual es otro. Y en general son AGF, son fondos que son indexados, o sea, son fondos que copian simplemente algún índice, meten poca cabeza, hay poco valor agregado y tienden a ser un poquito más baratos, ¿ya? Y acá hicimos una comparación de la diferencia entre un portafolio A, que por ejemplo sería un portafolio de los que armamos nosotros con un portafolio de deuda con distintos fondos activos, que los vamos moviendo y vamos buscando valor, versus dejarlo, por ejemplo, en un fondo, en este caso, de un pasivo, que sería un fondo singular, eh, simplemente ahí indexado sin mucha cabeza. Y ahí se ve como uno puede crear, para sacarle más rendimiento para partir, independiente de las comisiones, eh, por el valor que uno agrega en la gestión activa. Además, uno podría, en este caso, se ve que la línea verde, que son nuestros portafolios, tienen menor volatilidad que, por ejemplo, este fondo de singular de renta fija. Entonces, también uno puede no solo obtener más rentabilidad, sino bajar la volatilidad. Obviamente, esto pasa por hacer una buena elección activa de fondo, pero son diferencias que se van viendo. Me parece que tengo una lámina después, Ulises, si quieres avanzar. Eh, claro, que es la misma comparativa con un fondo de Fintual de que va a renta fija corta, una opción. Ahí se ve que la volatilidad es más o menos similar, pero ahí ya la rentabilidad del portafolio a nosotros le saca una muy buena distancia. Entonces, el mensaje es que, bueno, de repente la gente no se entera de estas diferencias, que AGFs como Fintual, como Singular, los fondos Money Market, por ejemplo, de todas las administradoras que conocemos, bancos grandes y no bancarias, son fondos que son totalmente pasivos, que al final de cuentas no meten cabeza, no generan valor agregado, simplemente buscan bajar un poquito la comisión y copiar un índice. Y ahí no se mueven, ahí quedan parados. Y en el fondo, nosotros particularmente tenemos la visión de que hay valor en el mercado, que uno puede hacer carteras personalizadas, buscar buenos fondos, mover esos fondos y eso genera valor. Para nosotros particularmente se nos da esa variable siempre, hasta ahora por lo menos, y nada, traspasar un poco esos mensajes de que por lo menos sepan la diferencia de lo que está pasando. Obviamente hay que fijarse en los costos, hay que fijarse en los rendimientos, pero también entender si es que uno está invirtiendo en algo pasivo, que de poca generación de valor agregado, o algo que busca generar valor agregado. Ese valor agregado se tiene que trasuntar, como dijo bien Ulises, en una rentabilidad mayor al índice que se está comparando, si no, no tiene sentido, obviamente. Así que yo quería dejar estos dos ejemplos. Me imagino que mucha gente que invierte o que estará escuchando este especial va a entender un poquito ahora la diferencia de qué es lo que ofrece cada producto o cada empresa, ¿ya? Y es bueno saber esas diferencias. Te dejo a ti porque me parece que ahora viene el de comparativa de acciones. Sí, viene la comparativa de acciones locales.
Acá un poco para que la gente poner un poco la pelota al piso cuando tienen que hacer un portafolio, básicamente de fondos o quieren que se lo armen también. Hay varias variables que tienen que ir mirando, como son, y justamente se ven esto, se ve reflejada en estas variables, se ven reflejadas en estas líneas, en estos gráficos, que una es la rentabilidad esperada, y ahí obviamente va mucho en conocer el mercado, el asesor, cuánto sabe de inversiones, si realmente, porque son expectativas de rentabilidad de las que hay a futuro. Después de eso, el riesgo, cómo manejar el riesgo, y eso después se ve justamente como lo podíamos ver acá en el gráfico anterior, en un portafolio que tiene una volatilidad mucho menor y una rentabilidad mayor, lo cual es obviamente lo que se busca en inversiones. Además de eso, obviamente están los costos y la parte de impuestos que, como dice Anela, ahí también hay que optimizarlo, pero lo importante ¿cierto? siempre es rentar, porque de hecho yo siempre lo digo, si no se renta, los impuestos no son un problema. O sea, lo primero es rentar, después está la otro tipo de optimizaciones. Así que eso lo quiero dejar ahí como un poco en claro también para que la gente no se deje llevar solamente por esto, escuchar solamente el costo. Es importante el costo, pero también hay otras cosas que son importantes, como la composición de la cartera, la rentabilidad, la volatilidad, los beneficios tributarios también que puedan tener, etcétera, que muchas veces eso los impuestos la gente no lo ve y cuando tiene que pagar tramos importantes de impuestos, le duele. Entonces, obviamente que ahí ya empieza a afectar en el número final o en la platita que me queda en el bolsillo, que es lo que importa, no tanto el número en el Excel. Acá un poco lo mismo, hicimos el ejercicio de comparar un fondo contra un benchmark que sea obviamente correspondiente, en donde acá estamos viendo el segmento small cap de acciones chilenas, que básicamente son las acciones de baja capitalización o las acciones chiquititas. Ahí no están los bancos de Chile, las SQM, las acciones más grandes, las LATAM, sino que están empresas más chiquititas que no son a lo mejor tan conocidas, pero que, ojo, hay bastante valor de repente ahí en ese tipo de empresas. Eh, ¿Cuál es el problema de muchas veces de invertir directo en este tipo de empresas? Es la liquidez y también que no tienen beneficios tributarios, por lo tanto, ahí de repente se nos enreda un poco y no se toma en cuenta en los análisis. Hay fondos que pueden mejorar esto, que tienen beneficios tributarios y tienen buena liquidez, porque el fondo obviamente transa mucho más que las acciones que están en el fondo, así que es un buen vehículo, creo yo, para invertir en este tipo de activos. Y acá vemos el índice Small Cap de Chile, en donde podemos ver ahí la línea de más abajo, cómo ha tenido una rentabilidad consistentemente menor en el tiempo al fondo que estamos comparando, que es justamente el fondo pionero, que es un fondo que se dedica a Small Cap, que de hecho nosotros nos gusta bastante y ha tenido una rentabilidad muy superior a lo que ha sido el mercado Small Cap en general. Por lo tanto, ahí vemos un fondo que obviamente agrega mucho más valor en el tiempo, cobra a lo mejor una comisión un poco más alta a lo que sería un fondo indexado small cap, pero las rentabilidades son mucho mejores y de hecho es bastante mejor el resultado que tiene. Acá vemos otra comparativa, que esto es un poco al revés, no todo es tan positivo, porque hay fondos que también se indexan, esto ya es con el IPSA, acá ya entramos a las acciones grandes, digamos, de Chile, a las de mayor capitalización, en donde en la línea café tenemos el índice IPSA y en la línea azul está un fondo mutuo que copia el IPSA, se trata de indexar al IPSA, pero tiene costos altos, tal como decía Daniel, este es como la parte mala que podemos ver de la inversión indexada. Cuando es inversión indexada y a bajo costo, a lo mejor puede ser una alternativa, no creo que sea lo mejor, se pueden hacer cosas mucho mejores con alguna gestión importante, pero eh, acá podemos ver que también hay fondos que son indexados que al tener comisiones más altas al final terminan rentando menos que el índice, podemos ver que ande exactamente igual, pero esa diferencia, ese gap que se genera entre el índice y el fondo son justamente esas comisiones. Entonces al final sigo al mercado, obtengo al final una menor rentabilidad que el mercado porque tengo que pagar comisiones, aunque sean bajas, y al final no hay mucho valor que se agrega en este tipo de inversiones. Y acá, por ejemplo, hay Oye, otro tipo de Ulises, carteras que es una que déjame, hacemos déjame, ahí nosotros, que es la cartera táctica, déjame interrumpirte, en Ulises, un donde... segundo. ¿Cómo?
Déjame interrumpirte un segundo. Mira, Sí, dale nomás. sí, solo quería decir que los ejemplos que estamos poniendo acá y exponiendo no son así cherry picking, que es una cosa extraña sacada de otro lado. Son casos reales de nosotros que particularmente utilizamos. No son cosas especiales ni sacadas de una cosa muy particular. Ya son hechos reales, verdaderos, que son bien recurrentes. ¿Ya? Quería confirmar eso porque de repente alguien que está viendo esto dice, no, pero justo eligieron el fondo que justo es bueno en el periodo bueno. No, no, esto es algo que nosotros detectamos y utilizamos hace mucho tiempo. ¿Ya? Así que quería dejar eso arriba de la mesa, independiente un poco de Sí, los y bueno, nombres. también hay que decirle un poco ahí que si uno mira en general como el- la oferta de fondos, el pool de fondos que uno tiene eh, contra algún índice, generalmente la gran mayoría no le termina ganando al índice. Y yo creo que también ahí está el valor en una buena asesoría, digamos, de saber elegir cuáles son estos fondos buenos que tienden, no te digo siempre, pero tienden a ganarle la mayor cantidad de las veces al índice. Y eso en el mediano largo plazo, como podemos ver acá un gráfico de 3 años, eh, podemos ver en el mediano plazo, largo plazo, que terminan agregando valor, o en este acá se ve más claro, que esté a 5 años, de hecho, terminan agregando bastante valor estos buenos fondos. ¿Por qué? Porque obviamente estos buenos fondos tienen buenos equipos, buenos managers, hacen las cosas bien, hacen la pega, y obviamente uno está también ahí conversando con ellos y un poco detrás para saber qué están haciendo y, bueno, saber cuándo estar y cuándo no estar en ese tipo de activos. Eh, bueno, acá un poco lo que decía, un fondo indexado total que no agrega ningún tipo de valor, sigue exactamente al índice, pero los costos al final terminan un poco comiéndote la rentabilidad. Y acá una cartera que armamos nosotros, que es la cartera táctica, que es una cartera de acciones IPSA, que también la ha estado ganando consistentemente este año al índice, lo cual obviamente nos tiene bastante contentos. Estamos un 5% arriba, así en números cerrados, sobre el índice este año. Y eso justamente con una gestión activa. No estamos comprando y vendiendo todo el día, ni todos los días, sino que hacemos rotaciones cada cierto tiempo cuando sea necesario, cuando el mercado lo vaya pidiendo. Pero creemos que esto va agregando valor, se van generando mejores rentabilidades, se puede manejar un poco en qué estar, en qué no estar, según lo que vaya pillando la coyuntura y yo les hago una pregunta. Este año, ¿cuántos eventos hemos tenido importantes para las carteras de los inversionistas, como por ejemplo guerra, inflación, aranceles, etcétera, que al final siempre van impactando y cuando no existe esta gestión más activa, este como movimiento de cintura, por decirlo, para poder sortear estos problemas, bueno, tengo que básicamente quedarme con lo que haga el mercado y si este obviamente no tiene muy buenas rentabilidades, no puedo hacer mucho, simplemente voy a estar ahí. ¿Hay buenos mercados para indexarse? Sí. Hay otros mercados que a mi gusto no son tan buenos para indexarse, y esto es una opinión más personal. También, yo creo que el mercado chileno para indexarse no es muy bueno. El mercado norteamericano es un poco mejor, pero también se pueden hacer cosas mejores que solamente el índice, pero sí, digamos, es un poquito más eficiente la inversión indexada en Estados Unidos. Pero ahora viendo como más Chile, creo que se puede hacer mucho mejor con portafolios, digamos, más a medida. Sí, mira, dejamos invitados a todos los que les interese tener esta gestión activa a través de un asesor como nosotros. Invitados ahí, les puedo mandar la info, los fact sheets de nuestras estrategias y pueden encontrar toda esta info y nuestra ayuda, obviamente, agendando reuniones. Hay mucha literatura respecto a inversión activa y pasiva, hay mucho de eso. De nuevo, la inversión pasiva de por sí no es mala, pero hay que entender que es de poco valor agregado, o sea, es simplemente copiar y más barato. Lo otro se puede buscar cosas bastante más entretenidas, mejores. A nosotros nos gusta eso, obviamente, así que creemos en eso. Así que esperamos ahí que los que les interese ese tema, bueno, primero lo entiendan y después a los que busquen ese tipo de rentabilidades, eh, bueno, ojalá no utilicen a nosotros, o si no, los busquen ustedes mismos de alguna manera. Así que yo por ahí voy terminando la parte mía. Y de nuevo, gracias Ulises por este especial.
activo versus pasivo y vamos a ver si qué pensamos para la siguiente semana. La idea es hacer un especial semanal o bisemanal por lo menos para ir tocando temas más de arriba, más genéricos y de alguna manera ir aportando acá a la comunidad de inversiones. Exactamente. Y bueno, ahí dejarle la invitación también, tal como dije, ustedes tienen la opción de invertir por ustedes mismos, pero van a tener que dedicarle harto tiempo y harto trabajo al tema. Pueden indexarse a los mercados, pero ahí van a estar un poco sujetos a lo que haga el mercado, no van a poder hacer mucho más. Y lo otro también es buscar gente que los pueda ayudar, en donde estamos nosotros, a cómo mejorar o optimizar sus inversiones. Así que esa es un poco la invitación. Generalmente no es sencillo encontrar gente buena que le gane al mercado, para eso hay que tener bastante pasión, conocimiento, estar ahí viendo el día a día. Y justamente nosotros estamos en eso y por eso les queremos transmitir un poco esta información con estos especiales. Si quieren, déjenos en los comentarios qué temas les gustan, que también eso nos ayuda harto para poder ir viendo en qué podemos ir haciendo especiales semana a semana y viendo también qué les interesa a ustedes. Así que ahí los dejo invitados a que comenten qué temas podrían ser interesantes para que los podamos ir tocando. Así que gracias, Daniel. Ahí nos estamos viendo. Chao. Hasta la Vale. próxima. Chao, chao.